Hola gente bonita, ¿y a dónde están mis invitados especiales? Ahí van a aparecer poco a poco cada uno de estos invitados especiales y yo súper contenta por estar conectada con un tema de gran valor aquí en Domingo de Life con María José, donde el encuentro lo haces especial tú, porque eres el invitado especial. Y yo súper contenta de manejar este tema de gran interés para toda la comunidad. El Domingo de Life con María José hoy trae muchísimas sorpresas con esta gran invitada. Saludos a Aleso, tenemos a Barcaje, tenemos a Sánchez y yo súper contenta y voy a ir testeando aquí el tema mientras espero a Especialmente Feliz, que es mi invitada, ¿ok? Voy a ir colocando aquí el tema, el manejo del estrés en el autismo. Ok, aquí vamos a ir fijando este tema. Y yo súper contenta, gente bonita. Y aquí, ¿dónde están conectados? Aquí yo quiero ver de dónde están conectados. Aquí yo estoy conectada desde Portugal y mandándoles saludos a Venezuela, Colombia, España. Y aquí ya estoy sintiendo mi invitada. Pero hoy vamos a tener un encuentro bien importante donde vamos a manejar cómo son los ambientes, cuáles son los ambientes favorables, de qué manera se conlleva el estrés en estos chicos azules y de qué manera esta invitada, Joanny Amaro, que es una coaching de familia, nos va a dar herramientas de valor porque ella es una especialista en esta materia. Y una de las cosas que quería anunciarles en el día de hoy, yo estoy súper contenta porque la interacción con ustedes es maravillosa y siempre domingo vamos enriqueciéndonos más y en este tema maravilloso del manejo del estrés. Y bueno, poco a poco ya se va acercando mi invitada y yo voy a hacerle la invitacioncita mientras ustedes me van diciendo de dónde se están conectando, de qué parte se están conectando aquí en este temazo. Muchísimos saludos a Karina Bullón que se está conectando en este momento y yo súper contenta aquí y vamos a hacer aquí la invitacioncita. ¿Qué les parece hacerle la invitacioncita a esta mujer extraordinaria que la vamos a tener en breves minutos? Aquí vamos a buscarla a Especialmente Feliz y fíjense, especialmente feliz y yo especialmente feliz de compartir con ella en este domingo de live con María José y con usted mis invitados especiales y maravillosos. Aquí desde Miami, Karina Bullón, conectadísima desde Colombia y tanta gente bonita y vamos a esperar a mi invitada que yo estoy sintiendo su energía, quien se va a conectar conmigo en Domingo de Live con María José. Y bueno, fíjense, este tema, qué temazo, el tema del estrés y el autismo, un tema que me encanta y los seres azules, que son algo importante para mí. Ok, aquí Voy. vamos a estar empezando a sentir a mi invitada. Y fíjense algo, vamos a tocar este tema de las personas solas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola. te encuentras de estar conmigo en el día de hoy, en Bien, Domingo de bien. Live conmigo? Gracias por la De nada, invitación. fíjate. Sí, un domingo muy especial aquí en Latinoamérica, pues no sé allá en España, pero aquí se Sí, celebra el Día bueno, del Padre, así que es un domingo bueno, muy fíjate especial. que sí, aquí en Europa se celebra, las festividades se dan en otras datas, pero aquí en Portugal ya se celebró, pero yo sé que en Venezuela, en Colombia, en Chile, como lo puse en la publicación anterior, Bueno, se celebra un día tan especial de un baluarte importante, porque nosotros no podemos ser posibles si no hay padres y los padres dan tanto impacto en los niños. Ahora cuéntame cómo te sientes un domingo total. aquí conmigo, aquí yo entrevistándote. Mira, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Es un tema, lo que planteaste, es un tema súper importante porque una de las cosas que más afecta, estoy aquí buscando todas tus preguntas que las revisé con tiempo. El estrés es algo que afecta muchísimo e impacta no solamente la parte emocional de la familia, del niño específicamente, o de la niña con TEA, o del adulto joven, sino también a nivel físico, ¿no? Nosotros, bueno, yo me inclino a un enfoque más biológico del autismo y ahí tiene un gran impacto el estrés, ¿no? Porque al final el estrés es un cortisol y eso es una información química que va al cuerpo y, pues, y afecta a todo, ¿no? A nivel físico, mental y emocional. Entonces, me pareció muy interesante el tema, porque hay muchísimas cosas que hay que hablar, que no es solamente la relajación o ciertas, o la medicación, ciertas técnicas que normalmente se utilizan, sino que hay mucho más.
Perdón, hay mucho más por Bueno, hacer. fíjate que sí, aquí, bueno, yo no te dije esta parte, pero yo hago muchos cortes comerciales. Saludo a esta gente bonita que se conecta y hacen unas preguntas, cha, 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 chan. Aquí tenemos a Ana Pau, saludos a Yankee 15, a Nata Azul y tenemos a Alex que se acaba de conectar. Y fíjense que aquí, en este tema del autismo, estas personitas azules son tan vulnerables a este factor que tiene este título de lo que son vulnerables a sufrir el estrés. Sufrir el estrés por un mundo congestionado de tantos estímulos en donde ellos tienen que acoplarse y adaptarse a una función ejecutiva de lo que es la integración social, que es uno de los nortes más grandes del autismo. Entonces, fíjate, en este deambular y en el tener que adaptarse a lo que es el contexto social y a lo que es el contexto de vida de ellos, hay una forma importante de ellos manifestarse y ellos se manifiestan con esta característica del estrés. Entonces, fíjate, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y me gustaría compartir esta pregunta. ¿De qué forma podrías explicarnos cómo se puede el mundo ajustarse a esta situación tan vulnerable en ellos? Fíjense, mientras se conecta mi invitada, les robo aquí un espaciecito, porque fíjense algo que les había comentado a ella, que es esta parte del estrés. El estrés es algo que vive el niño con autismo consecutivamente, porque recuerden que él tiene unas características muy particulares en donde él tiene que adaptarse a un medio, ya que uno de los nortes que más le cuesta es, ok, déjenme aquí mandarle la invitacióncita mientras que yo sigo hablando con usted, adaptarse al medio social. Y una de las circunstancias de esta adaptación al medio social es que ellos sufren de lo que se llama el estrés. El estrés porque por adaptarse a un contexto y de adaptarse, Perdón, que se fue. no te Me preocupes. fui. No te preocupes. Fíjate que una de las cosas que le venía hablando a esta gente bonita es la situación que es vulnerable en estos seres azules, que es el manejo del estrés. Y el manejo del estrés porque tenemos un ambiente totalmente lleno de estímulos en donde ellos se tienen que acoplar. Y uno de los nortes que más les cuesta a ellos es la integración social. Ahora, mi pregunta Sí. es, ¿de qué forma podrías explicarnos cómo el mundo podría ajustarse a la población azul para que no se generara tanto estrés? Mira, esa es una pregunta bien compleja porque implica muchísimos cambios, ¿no? Si vamos a nivel neurológico, todo lo que es la integración sensorial, a ellos les cuesta muchísimo y efectivamente se abruman demasiado con la cantidad de estímulos, ¿no? Entonces, adaptarnos como tal a ellos, y yo tengo dos niños que estuvieron diagnosticados, están diagnosticados dentro del espectro, pero que están, gracias a Dios, hoy en día son súper saludables, funcionales, y están súper tranquilos. Pero sí, pasé mis verdes y maduras, como dicen, sobre todo con el niño que tenía muchos trastornos de integración sensorial. Pero adaptarnos así como tal, el mundo a ellos, es complejo porque tendrías que eliminar una cantidad de estímulos que existen hoy en día, pantallas, los olores, o sea, es casi que inevitable. Allí, y ahí voy, por eso hice hincapié en el enfoque al principio, más que adaptarse al mundo o incluso adaptarse ellos al mundo, hay que sanar físicamente. Entonces, hablando puntualmente de la integración sensorial, que es lo que estamos tratando en este momento, la integración sensorial no es más que la interpretación que hace el cerebro de los estímulos que llegan a través de los sentidos, para decirlo en términos bastante sencillos. Y esto se ve muy afectado por la inflamación a nivel cerebral y que es generada por todo un desorden orgánico, así como se inflama el intestino, se inflaman otras áreas, también se inflama el cerebro. Y por supuesto hay también una intoxicación generalizada en el organismo. Entonces, al final esa integración sensorial está afectada porque hay una alteración en las funciones del cerebro, porque está inflamado y está intoxicado. Entonces, para aminorar, de hecho, muchos terapeutas de integración sensorial te van a decir, no, la integración sensorial no se corrige, lo que hace es se modifica. Por ejemplo, un niño que muerda, no sé, los lápices, o que muerda todo, o que incluso se muerda a sí mismo, vamos a darle un mordedor, porque la conducta, según muchos terapeutas, no se corrige, sino que tú lo que haces es como amoldarla a algo un poco más funcional. Pero sí, yo les puedo decir que sí se corrige. Cuando tú corriges la inflamación y la intoxicación en el cerebro, no, a lo mejor no llegas al 100%, pero sí baja muchísimo esos trastornos sensoriales. Mi hijo tenía N cantidad
y hoy en día este es un niño que son muy pocas las cosas que realmente lo afectan, ¿no? Entonces, más allá de adaptación de parte y parte, creo que lo que hay es que abrirse a tener una visión un poco más integral del autismo y entonces empezar a de verdad trabajar la causa. Hay infinidad de causas, pero en líneas generales tiene que ver mucho con ese trastorno orgánico generalizado y allí el estrés juega un papel fundamental. Porque el estrés, al final, o cualquier emoción, es un neurotransmisor. O sea, es emoción igual a neurotransmisor. Y el neurotransmisor es una información química que va por todo el organismo. El cortisol tiene muchas, o sea, el cortisol es bueno, porque te activa, por ejemplo, en la mañana te despierta, hay una curva en donde el cortisol participa con la melatonina y necesitas un golpe de cortisol en la mañana si no, no te para. Exacto. El cortisol te ayuda cuando estás en una situación, una dificultad, no sé, por ejemplo, cuando los cavernícolas, un tigre, o tienes que tener cortisol porque eso activa una serie de funciones en el organismo, donde hay, no sé, mayor irrigación sanguínea a las extremidades para que corras, o sea, ese tipo de cosas. Pero nosotros, actualmente, pues tenemos un estrés constante que no necesariamente es un masa, y eso es el mal de esta época. El cerebro no sabe si tú realmente estás en una situación de que tengas que huir, de que de verdad es peligrosa, o una situación inventada por ti en el sentido de que, por ejemplo, el estrés laboral. El estrés laboral, y el estrés en la casa, por ejemplo, en el caso de estos niños, hablando puntualmente, oye, una familia que tiene un niño con estas dificultades, obviamente es una familia estresada, porque es una familia Claro. que toda su dinámica está alterada, mucho de su dinámica está alterada. Entonces, ese estrés constante va descargando cortisol de una manera crónica donde no se respetan los ciclos de subo el estrés, ok, porque necesito, y después lo bajo y se generan otros neurotransmisores como dopamina, serotonina, etcétera, y eso no se da, sino que es una curva constante el estrés y eso al final termina agotando adrenales, termina generando una información química implica que no hay una regeneración celular, o sea, es una pila de consecuencias a nivel físico grandísimo. Por eso que yo siempre insisto, y en el curso que yo doy a los papás sobre estilo de vida, hay muchas cosas que se hacen y que se adoptan hábitos nuevos o se corrigen hábitos, porque no necesariamente es adoptar todo nuevo, porque los hábitos son bastante difíciles de adaptar. Se modifican ciertos hábitos, se adaptan, hay muchas maneras, pero hay que trabajar a nivel alimentario, a nivel emocional y a nivel ambiental. A nivel, o sea, por ejemplo, eh, el cloro. El cloro es un disruptor hormonal y eso genera estrés. Entonces, hay una cantidad de cosas que hay que hacer Exacto. que no se tiene ni idea y que no se habla. Y yo diría que más que adaptarse, para responder a la pregunta que iniciaste, el mundo, lo que nosotros como familia debemos entender es que vivimos en un mundo plagado no solamente de estrés emocional, sino de estrés físico, de estrés mental, de estrés químico, y que nosotros debemos limpiar en nuestro hogar esa carga tóxica generalizada para poder ayudar a una regeneración celular en nuestro hijo y que haya como una organización del organismo, o sea, que de nuevo que ese desorden se corrija o se inicie la corrección, porque sin eso el cerebro pues difícilmente va a funcionar bien. Muchos niños que solo reciben terapia pues efectivamente mejoran, pero no estás tratando la causa. Entonces es el típico caso de que los niños primero mejoran muy lento, porque bueno, estás trabajando la consecuencia, no la causa. Exacto. Y segundo, a veces hay recaídas. No sé, muchos papás reportan que, no sé, aprendió a hacer tal cosa y de repente pasó un evento y recayó. Y Exacto. ya no lo hace. Por ejemplo, ya no controla esfínteres. Y eso tiene que ver mucho con que de repente hay una situación, por ejemplo, por decir, te fumigaron la casa. Y ese tóxico generó unos picos de cortisol y unas alteraciones porque genera inflamación en el cerebro y ahí se detonan retrocesos, porque claro, el cerebro no está funcionando correctamente. Entonces, por eso hay que el autismo hay que trabajarlo de forma integral para de verdad
manejar el estrés, no solamente a nivel familiar, sino empezando por ese niño que lo afecta muchísimo, porque lamentablemente el autismo tiene un alto componente genético y uno de los genes, o sea, o mejor dicho, uno de los genes no, una de las condiciones que ellos traen genéticamente es que no se desintoxican naturalmente de forma fácil. O sea, ellos tienen un bajo poder de desintoxicación, por eso se afectan con tantas cosas. Claro. Eh, Nosotros tenemos una capacidad de mantener nuestra homeostasis más fácil y ellos están como que, por ejemplo, el glutatión no funciona bien y eso es una vía natural de desintoxicación. Bueno, y hay una pila de procesos patológicos que se dan, que Sí, es que muy pueden largo de explicar en desencadenar. detalle, Eso. pero que desencadena toda esta inflamación e intoxicación, que es lo que quiero llegar, que hay mucho que hacer en eso y también trabajar pues todo lo que es la dinámica familiar para que haya un ambiente menos estresante en la casa. Entonces, cuando yo lo que le digo a los papás es, no se centren en trabajar o sea, porque claro, a ti te diagnostican y un niño con TEA, tú no sabes, me pasó, tú no sabes qué es realmente el TEA. O sea, cuando te dicen por primera vez autismo, lo que te viene a la cabeza son imágenes de niños o de personas adultas que a nivel cognitivo pues tienen dificultades, que se autogreden o que tienen estereotipos. O sea, tú no sabes más allá qué es lo que está pasando realmente. Entonces, yo siempre le digo a los papás que la manera más rápida, más efectiva y sobre todo menos estresante en el proceso de trabajar el autismo es enfocarte en las comorbilidades, enfocarte en esas alteraciones orgánicas que está teniendo tu hijo e irlas corrigiendo poco a poco sin ver el autismo como un gran monstruo integral que tú tienes que Exactamente. trabajar. Y Sino, fíjate, ok, claro. Y fíjate sí, algo diga. bien importante que lo has manifestado, es que cuando nosotros caemos en este preámbulo de ver esto como un desencadenamiento de algo grave, de algo que no podemos verlo desde el contexto que pueda ser natural, porque estos Ujú, niños son niños normales que tienen una condición particular que debemos tratar. Y has sí, tocado un punto importante, es que este estrés debe ser manejado desde el punto de la parte orgánica y también a ser sí, trabajado en la parte conductual. Aquí tenemos un comentario totalmente. de Jackie 15 que nos dice, entre las características del autismo están estas, el bebé camina en puntillas y puede ser parte también del estrés, y a Jackie también nos dice que tiene el tics en las manos. Aquí tenemos a Yurka que nos dice si queda grabado, sí, el live queda grabado. Ahora fíjate algo que a mí me llama mucho la atención, trabajando Ujú, ya casi 24 años con estos chicos especiales, una de las cosas que impacta en ellos es esta parte de los sonidos fuertes, de los ruidos que son muy sí, bruscos y causan un cierto estrés. Y ahí se pueden ujú, desencadenar conductas como las que ha manifestado la señora que acabamos de mencionar. Y entonces, de repente puede haber este movimiento en las manos, esto causa una ujú, irritabilidad constante, puede haber ruido, puede haber, pero lo que más llama la atención es que esta irritabilidad tiene que ver con el contexto de la hipersensibilidad auditiva. Ellos son niños con una hipersensibilidad auditiva en donde un sonido, donde uno tiene la capacidad de oírlo a un grave eco o un grado de tono, ellos lo escuchan al triple, hasta más. ujú. Entonces, ¿qué pasa con esto? A nivel neurológico ya hay una alteración y esto irrita más el contexto de su Claro. comportamiento y por tanto se genera una conducta, vamos a llamarla así, disruptiva o que altera el contexto o simplemente se exacerban las conductas del autismo, por lo menos las estereotipias. Y ahora te pregunto, Ujú. ¿cómo podrías explicarnos tú o a las personas que están aquí acerca de la hipersensibilidad auditiva en estos seres azules? Mira, eso tiene que ver con lo que te había comentado de la integración sensorial. No solamente son hipersensibles a nivel auditivo, hay niños que lo son y hay niños que no. Es que pueden ser hipersensibles en todos los sentidos. Pueden ser de hecho, son, por lo general, bueno, son hiper o hipo. Eso es lo drástico de esto y lo que Exacto. impacta es que, por ejemplo, pueden ser hipersensibles a nivel auditivo, como pueden ser hiposensibles a nivel visual y estar buscando luces todo el tiempo. Entonces, y tiene que ver con eso de la integración sensorial. La integración sensorial, como lo habían dicho, llega bien el estímulo a través de tus sentidos, ¿no? Pero el cerebro lo interpreta mal. Entonces, al interpretarlo mal, puede ser que lo interprete como que
no llega suficiente estímulo como para regulación natural, o llega demasiado estímulo, lo que tú dices de que como que lo escuchan al triple de los decibeles. Exacto. Y no, realmente a través del oído está llegando la información correctamente, pero el cerebro lo está interpretando como que esto es demasiado. Tiene una respuesta que no es adaptativa a ese estímulo, ¿no? Entonces, y allí quiero mencionar que no, que hay que tomar en cuenta que según todos los últimos estudios, pues no son 5 sentidos, son 7, incluso algunos mencionan 8. Este, y tenemos, aparte de los 5 que siempre conocemos, pues está el propioceptivo, que es aquel que te permite percibir como el espacio que tú ocupas dentro del espacio, valga la redundancia, y la presión que ejerce el ambiente en ti. Entonces, por ejemplo, eh, son niños que, por ejemplo, un niño con hiporresponsividad, que en ese caso no se habla de sensibilidad, sino responsividad a nivel propioceptivo, es un niño que de repente se tira al piso cada rato, son los niños que dan besos bruscos, que todos como bruscos, que los juegos son así todos de golpes, ¿eso por qué? Porque ellos están buscando que a través de donde se recibe el estímulo, que es las articulaciones, tengan la regulación porque no la tienen de forma natural y se tienen que regular. Que parte de eso es el estrés, porque tú estás en un mundo con una cantidad de estímulos que no procesas de manera adecuada y necesitas estar o buscando de más o te afecta demasiado lo que ya hay porque estás interpretándolo de manera errónea. Típico caso de los niños que al cortar las uñas o cortar el cabello lloran porque les duele. No puedes. Muchos papás reportan que no pueden llevar al niño a la peluquería, que para cortar las uñas tiene que estar dormido, que es un lío. Bueno, y es por eso, porque ellos a nivel táctil les duele de verdad, porque la respuesta del cerebro es esto de corte de uña, que para cualquier ser humano puede ser normal, a mí me duele de verdad. No es maña, es dolor. Exacto. Pero eso se va corrigiendo cuando tú corriges la inflamación. Y cuando trabajas con terapeutas, porque las dos cosas son necesarias. Aquí no se puede dejar nada por fuera. Hay tres, como yo le digo a los papás, hay tres estrategias fundamentales que toda familia de niños o personas, pues porque no solamente son niños, con autismo deben trabajar. El primero es el estilo de vida, es todos estos hábitos saludables y ya ahorita explico rápidamente por qué, que debemos adoptar en la familia. Y es el primer paso y el que va a sustentar el resto de las intervenciones. Lo otro, o el segundo paso, por ponerle un número, pero ninguno es más importante que otro, es todo lo que es biológico, o sea, los biomédicos, las intervenciones médicas que sean necesarias y nutricionales para trabajar ese desorden orgánico que hay y que baja esa inflamación, esa intoxicación, esa disrupción hormonal, todas las alteraciones que puedan haber y el cerebro empiece a funcionar de manera adecuada. Con un cerebro funcionando de manera adecuada es un niño más receptivo que va a volar en las terapias y las terapias, porque es la reingeniería externa. Es un niño que por X cantidad de tiempo no pudo ser estimulado de manera natural, no tuvo los hitos de neurodesarrollo que debía tener a sus tiempos, porque estaba complicado cerebralmente por esa inflamación, esa intoxicación, y se requiere de esa terapia para sobreestimularlo y lograr que haya una nivelación, por decirlo de alguna manera, hasta el punto que pueda llegar. Entonces yo siempre le digo a los papás que no debes perseguir sacarlo del diagnóstico, debes perseguir su salud. Eso es, o sea, salud es igual a funcionalidad, literalmente. Exacto. Un niño saludable es un niño funcional. Y no importa si está dentro del espectro o no está dentro del espectro, lo importante es que sea saludable, funcional y feliz. Y para completar esta respuesta, ¿por qué digo que el estilo de vida sustenta lo demás y potencia las demás intervenciones? Porque imagínate cuando tú, no sé, tienes una piedra caliente y agarras la piedra caliente. Tú puedes después echarte medicación para la ampolla, pero mientras tú no sueltas la piedra caliente, sigues lesionándote. Entonces, el estilo de vida es esa piedra caliente. Mientras siga habiendo exposición de estas personas a ese medio, como te digo, con una alta carga tóxica a nivel alimentario, emocional, sensorial, que es lo que estamos hablando ahorita, y a nivel ambiental, es como que si sigues con la piedra caliente, sigues generando inflamación e intoxicación. Entonces, el primer paso siempre va a ser bajar esa carga tóxica y ya de una vez allí van a haber cambios increíbles en sus hijos. Se los digo porque no solamente lo vi con mis hijos, sino también los papás que he asesorado.
ya de una vez ves cambios grandísimos porque se da una regeneración celular y es como que el organismo descansa. Ya, libre, estoy libre, ya no intoxico y no, o sea, ya, esto está bajando. Y empiezas a ver esa inflamación y vas a ver cambios. Y luego cuando sumas a ese biomédico que va puntualmente a trabajar, mira, ya hay una, como que tú quitas la maleza, ya bajó la inflamación, la intoxicación, pero mira, hay un desorden, hay un intestino lesionado, vamos a corregir aquí, hay un sistema inmunitario desregulado, vamos a corregir aquí. Y cuando empiezas a como armar ese rompecabezas y empiezas, por eso yo le digo, vean el autismo como un rompecabezas gigante y lo que hay que trabajar es cada pieza, sin Claro. estrés, a tu tiempo. Bueno, fíjate que Entonces, hay algo que me llama la y atención. para Ajá. terminar, ya para terminar y ya para darte la siguiente pregunta, entonces, claro, y la terapia viene maravillosamente de conductual, psicológica, la terapia que sea, a terminar como de unir esas piezas de ese rompecabezas porque viene a hacer todo eso que no lo logró de manera natural, pero ya es un organismo súper receptivo, que sigue receptivo porque a nivel ambiental o a nivel de estilo de vida, no le sigues poniendo la piedra caliente. Claro. Sigues, ya no tienes esa estimulación que va a generar. Y fíjate que también los papás que practican biomedicina muchas veces dicen, hay un protocolo, no sé, le dieron nistatina para la candidiasis y dejó la nistatina y recayó. Es por eso, porque en el ambiente sigue habiendo factores externos que están generando intoxicación, eso a su vez genera inflamación, disrupción hormonal y bueno, toda una pila de disrupción de neurotransmisores, etcétera. Sí, fíjate que Eso. aquí quería hacerles un resumen de lo que ella ha manifestado en este aspecto Ujú. del estrés. El estrés puede estar dado por dos factores, uno que es externo y uno que es interno. El externo Sí, tiene que ver con todo esto que hemos hablado acerca de los gritos y todo lo que puede, los gritos, los ruidos, que puede conllevar un cambio conductual bien importante, sí, que se genera una conducta inmediata de una emoción que se llama estrés. Aquí, por ejemplo, sí. tenemos a todo un mundo Alicante que dice, mi hijo grita por el estrés. Entonces, una de las conductas bien particulares que tiene, inclusive hace una observación más este contacto que dice, todo se resulta difícil. Hay otro que es Jackie 15, Dios mío, a mi hijo le pasa igual con las uñas y el corte de cabello. Entonces, fíjense, yo quiero hacer aquí este impasse porque hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. El estrés en el autismo puede ser generado externamente por factores que acondicionan un cambio conductual, Mm. sonidos, ruidos, sonidos y ruidos que alteran el comportamiento, una ambulancia, o puede ser una corneta, o un silbido, hasta el tono de una persona de una manera, hasta la manera como nosotros llevamos, como bien nos has dicho, de la rutina de familia, pero hay una alteración inclusive en la manera de hablar y esto causa un estrés. ¿Y qué ocurre con esto? Sí. Bueno, empiezan de repente conductas típicas de ellos o simplemente ocurren conductas fuera del contexto en donde haya una autoagresión. Hay que estar Ujú. muy pendiente de esto. Ahora fíjense, cuando nosotros actuamos en el factor de lo que son los factores externos que causan esta hipo o hipersensibilidad auditiva, nosotros tenemos que estar claros de que nosotros tenemos que buscar espacios que sean bastante armoniosos, espacios en donde Ujú. nosotros podemos generar un ambiente de más tranquilidad, porque ¿qué pasa? Ellos están muy latentes a muchos estímulos. Ahora, cambiando un poco este esquema de lo que son los factores externos, yo hay algo que a mí que es importante nosotros establecer aquí con esta gente bonita que se conecta, que es que en el autismo nosotros establecemos lo que son el trabajo por medio de rutinas. Acondicionamos a que Sí, haya unas rutinas para alcanzar una cantidad de conductas particulares. ¿Qué ocurre? Que nosotros al tener conductas, por ejemplo, ya estipuladas, unas rutinas de levantarte, cepillarte, desayunar y todo eso, así y sigue la rutina, pueden haber variables, como hay variables sí. en el ambiente, hay variables y esto también causa y desencadena este estrés. Ahora, ¿de qué manera nos podrías decir, de qué manera podemos manejar estos cambios de estructura en las rutinas? Ok, mira, para que se me olvidó decirte, cuando te escuché hablar, no te respondí en cuanto a las estereotipias, cuando se producen, déjenlos que los tengan. Yo sé que pueden ser incómodas, pero esa es su manera de regularse, porque están abrumados por ese estímulo que externo que tú estás hablando, ¿no? Que no solamente los sonidos, que son uno de los que más se presentan, sino también a nivel táctil. Por ejemplo, hay niños que se quejan de que la ropa les pica, muchos niños se desnudan y es por eso. Este, las texturas, muchos niños no comen porque la textura le molesta. Al final es todo lo mismo, integración sensorial.
pero déjenlos que tengan sus estereotipos porque así se regulan. Esa bruma, esa brume que tienen, lo van a regular así. Aunque se vea así, yo sé que puede ser incómodo, pero es su manera de regularse. Cuando cuentan, cuando mueven las manitos, cuando hacen ciertas condicionamientos. Y eso va a mejorar cuando mejore la situación física del niño. Lo que me preguntas, ya va. ¿De qué manera Repite la podríamos pregunta. manejar el estrés en el caso de romper una rutina? Ajá, las rutinas. Ok, fíjate, toda esta misma situación física genera inflexibilidad mental. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás mencionando? Claro, cuando tú cambias la rutina, ellos les genera mucho estrés, mucha ansiedad, porque es como que no interpretan el ambiente, bueno, no es como, es que es así, no interpretan bien el ambiente, lo que está pasando, hay cosas que no manejan como uno que de repente, tú sabes que te tocó cita médica, bueno, ese día a lo mejor no haces la tarea o no vas a la clase de ballet porque tienes una cita médica. Eso es una variación en la rutina que ya ellos tienen preestablecida. Al ser rígidos mentalmente, claro, le estás cambiando su esquema. Y como ellos no manejan de forma flexible como la interpretación del ambiente, es como que, ¿y ahora dónde quedó la clase de ballet? O sea, ¿dónde está? O sea, como que no pueden hacer ese rompecabezas que ya va, este día saco la pieza del ballet y al próximo, y voy a meter la cita de médica y al día siguiente tendré mi ballet. Entonces, una de las cosas que pueden hacer y que funciona muchísimo es la anticipación. Desde mucho tiempo antes decirle, mira, hoy, y utilizar mucho las imágenes, ellos son muy visuales, totalmente visuales, eso es lo que más funciona con ellos. Entonces, por ejemplo, puedes tener un calendario con imágenes de las diferentes rutinas que tiene y el día que, por ejemplo, le toca la cita médica, desde la mañana le empiezas a decir, mira, vamos a hacerlo, levantarnos, esto, todo es igual que siempre, pero aquí en vez de la clase de ballet, vamos a tener la cita médica y mañana tienes la clase de ballet y no ha pasado nada, todo está tranquilo, vamos a recorrer una ruta, incluso muchos niños son tan rígidos mentalmente que la ruta al médico que ya no va a hacer la ruta, su clase de ballet, Claro. los estresa. Entonces, y vienen todas estas conductas exacerbadas, porque claro, de nuevo, es su manera de regularse ante una situación que para ellos es estresante porque no manejan, no interpretan el ambiente de la misma manera que lo interpreta uno, que es lo mismo cuando el lenguaje no verbal, al final es lo mismo, ¿no? Que no interpretan de pronto que alguien está bravo porque nada más pone la cara así. Si tú no le dices estoy bravo, de repente no lo entienden. Exacto. Entonces, tiene que ver mucho con esta teoría de mente, con toda esta interpretación del ambiente, y lo mejor que nosotros podemos hacer es eso, la anticipación y el respeto hacia su capacidad menos elaborada de interpretar ese ambiente. Si tuviese una conducta estresante, entonces, oye, respetar que se estrese, que de repente se exacerbe una estereotipia, no nosotros pensar, ya deja de dar las manos, ya deja de hacer esto, porque es un mecanismo para desestresarse de una situación que no maneja correctamente. Entonces, otra cosa que yo siempre le digo a los papás, nosotros como papás de niños con TEA debemos hacer un magíster en lo que tiene nuestro hijo. Debemos aprender sobre autismo para poder interpretar y leerlos y nosotros no ponernos a hacer otro estímulo más estresante, porque si él está abrumado en una situación por inflexibilidad mental, porque le cambiaste la rutina y encima tú empiezas, no muevas las manitos, no hagas tal cosa, o sea, es otro estrés y eso exacerba aún más la situación, entonces déjalo. Otra cosa que es súper bueno es sacarlo del foco. Él está estresado o ella está estresada porque lo cambiaste de su rutina. Entonces vamos a cambiar el foco, que su mente no esté concentre en eso, sino en otra cosa. Anticipas y antes de que se presente el estrés, empiezas a hablarle, no sé, de su muñeco favorito. Utiliza esa típico de los niños con autismo, pues, de las Exacto. personas con autismo que tienen intereses restringidos. Usa eso a tu favor. Si a él le gustan los dinosaurios, empieza a mostrarle los dinosaurios, mira, vamos a hacer esto, y el dinosaurio qué Es es, cierto. sácalo del foco. Sacarlo del Y contexto. a veces yo Perfecto. sé que, sí, sacarlo del contexto. Yo sé que es estresante y que uno piensa, porque eso es lo que a mí me pasó muchas veces, ay, pero, o sea, yo necesito llegar rápido a la cita, porque estoy atrasada, qué sé yo, y entonces de repente lo llevas todo estresado, sin tener ese momento de juego de, no sé, los dinosaurios, porque
en tu mente no hay tiempo para ese juego, pero al final debes tomarte ese tiempo porque eso va a agilizar el proceso. Muy probablemente, y me pasó muchas veces, no hice ese espacio de juego, de que se desconectara del estrés, de la cosa, y durante el camino de pronto agarró un berrinche brutal que no llevamos al médico igual porque el berrinche fue brutal, ¿entiendes? Entonces, Exacto. invierte tiempo en eso que a lo mejor para ti dices, ay, es agotador, pero es que más agotador va a ser después afrontar la crisis, que en este caso no son pataletas, son crisis porque por la misma alteración cerebral, el cortisol o los neurotransmisores no se producen correctamente, que es lo que te decía de que hay una disrupción también a nivel de neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, un niño que suele tomar crisis es probable, porque no todos los casos son iguales, que el neurotransmisor GABA no esté funcionando correctamente, que es inhibitorio, o sea, un neurotransmisor como que corta el efecto del cortisol, del estrés. Entonces, claro, si eso no está funcionando bien, va a tener una crisis porque ese cortisol está elevado a las 1000 potencias y Exacto. no, él no tiene cómo manejarlo. Físicamente, biológicamente, no tiene en su cuerpo cómo manejar ese pico de cortisol. Entonces, vamos a ir con calma porque no es una pataleta que él quiera hacer, es algo que su cuerpo lamentablemente se genera, este pico de cortisol. Entonces, vamos a adelantarnos a que se dé ese pico de cortisol. Ese es el trabajo como Muy que nosotros cierto. tenemos que hacer. Primero, anticipando. Ujú. Eso es importantísimo. Siempre anticipar. Segundo, entendiendo que ellos no tienen esa temporalidad, les cuesta muchísimo el tener el manejo del tiempo. Entonces utiliza medidas que ellos puedan manejar. Por ejemplo, al terminar este video o al terminar este juego o al terminar X cosa, que es algo que él puede manejar, entonces vamos a hacer otra cosa. Y ya se lo anticipaste con algo que él puede manejar, pero tú le dices 10 minutos, él no sabe que son 10 minutos, no lo maneja. Entonces, cuando llegan los 10 minutos, él todavía no sabe que han pasado los 10 minutos y se Exacto. estresa porque hay un cambio drástico para él, aunque tú crees que se lo anticipaste. Se lo anticipaste, sí, pero no de la manera que él lo entiende. Entonces, mira, ya sabes que hoy en la tarde vamos a ir a la cita médica, ya a una hora antes. Mira, mi amor, en lo que, si está viendo la televisión, estoy inventando, ¿no? Ejemplo. Cuando termine el programa, entonces vamos a salir y vamos a hacer otra ruta porque vamos a hacer ta, 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 ta. Ok, y durante el viaje, haz un tiempo antes, mira, y los dinosaurios, juega un ratico con él, que se desestrese, que tal, tal. Y durante el tiempo que está ocurriendo esa alteración de su rutina, distraerlo, siempre distraerlo. Juegue con él, no sé, háblale de otra cosa, o que lo vea como una aventura y no como un cambio. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer, que podemos hacer como papás, pero para eso nos tenemos que preparar. Ok, Porque si fíjate no entendemos algo, qué está pasando, ¿cómo actuamos? algo que nos han mencionado para que la gente tenga una idea. En esta ruptura de rutinas nosotros, como muy bien se establece, hay rutinas ya establecidas. Al haber esta Sí. ruptura debemos anticipar qué es lo que está ocurriendo y por qué Ujú. ocurre este evento. Otra de las cosas es que tiene que haber los espacios en esto, por ejemplo, en esta rutina que se está rompiendo, de buscar algo que sea de placer con él para que él se Sí. pueda estar bastante distraído. También podemos utilizar, como muy bien lo dijiste, el diálogo en cuanto a los intereses que él tenga. Y algo importante, que las rutinas, esto es un acondicionamiento bastante conductual, las rutinas. Entonces, Sí. como Sí. especialista en la disciplina conductual, se establece la disciplina conductual con sus objetivos, pero debemos tener lo que se llama el estímulo, respuesta y consecuencia, ¿ok? Y Ujú. manejarle siempre el uso de los estímulos. ¿Estímulos en qué sentido? Bueno, se rompió la rutina, no vamos a ir ahorita donde la profesora Juana, pero vamos a ir al doctor y después nos vamos a tomar ese jugo que a ti te gusta. Entonces, empezar a Exacto. anticipar de una manera este diálogo en donde él se vea que se quedó el impacto del jugo que a mí me gusta, viene después de esta señora, bueno, hay algo de interés. Hay algo importante que Sí. también nosotros, y yo me he dado cuenta, que al llevar a los niños en el carro, ellos pueden venir con estas crisis y de repente nosotros podemos utilizar videos que sean tranquilos, utilizar ver fotografías en donde él se tenga bastante entretenido o utilizar muñecos que sean de su interés en donde él pueda manifestar, porque en muchas oportunidades más nos quedamos sorprendidos nosotros de lo que él sabe acerca de ellos y podemos nosotros tener una interacción y podemos hacer que eso que está allí en la mente, que les irrita, se puede ir suavizando Ujú. hasta llegar a un punto de bajar un poquito el nivel de estrés. Cuando existe una Sí. crisis por estrés, lo primero y principal como padres es paciencia y sobre todo tener mucha calma,
porque si yo me estreso y el niño está estresado, eso es un cúmulo de estrés, en donde nosotros acondicionamos y hacemos que la conducta se dispare más el estrés. Ahora fíjate, Sí. aquí hay una cantidad de comentarios que quería Y, leerlo. y también otra cosa que pueden llevar es las bolsitas sensoriales, porque como está abrumado y tienes, la estereotipia es como esa forma de regularse, pero también al estar abrumado de repente, no sé, rasgar papel o tener alguna pelota antiestrés o tener, por ejemplo, plastilina o plasticina, no sé cómo lo llaman allá, eh, o pintar. Hay muchas cosas que tú puedes tener, armen un bolsito con cosas que le gusten para que no se abrume y tomar en cuenta, yo siempre yo les recomiendo que busquen el perfil sensorial, o sea, que busquen un especialista en integración sensorial para que establezca el perfil sensorial y puedan tener como esas herramientas para ayudarlo, ¿no? Por ejemplo, un niño hipersensible a nivel visual es un niño que si está en una situación de estrés, tú puedes poner unos lentes o es hipersensible a nivel auditivo, que es algo que es súper típico, como tú lo mencionas, entonces puedes tener unos audífonos con música relajante. Ya eso va a bajar ese estrés. Entonces, utilicemos el conocimiento a nuestro favor. Y lo que tú dices de estar calmado es fundamental, no solamente porque es un cúmulo de estrés, por supuesto, sino porque cuando tú empiezas, pero cálmate, es otro estímulo más que está estresando. Entonces, Exacto. es mejor observarlos para evitar que se autolesionen, eso sí, siempre estar pendiente, pero dejarlos quietos. Y ese pico de cortisol va a bajar. Es muy fácil ver la diferencia entre una pataleta y una crisis, porque en la pataleta, tú, no sé, quiere la tablet, y tú le das la tablet y se le quita. Pero en la crisis tú le puedes ofrecer la tablet y ya no responde. Es como que no entiende qué le están hablando. Y es porque el cortisol, o sea, a nivel de neurotransmisores, eso no, hay un corto. O sea, Exactamente. entonces, y de hecho muchos niños después lloran, se asustan, porque ellos mismos dicen, pero ¿qué me pasó? No me entendí, o sea, yo, no, yo era otro. Por eso golpean, a veces golpean a los padres, o sea, porque es que no están controlando, o sea, a nivel de neurotransmisores. Entonces ahí, luego que se le pasa la crisis, abrazarlos mucho, decirle todo está bien, y ya una vez que están relajados, que están tranquilos, que pasa ese susto, entonces tú le puedes hablar, puede ser a través de imágenes, puede ser hablando, mira, este es el comportamiento esperado, no enfocarte en Okay. qué es debido, no es debido hacer tal cosa, porque él no entiende, lo que le tienes que dar es directrices de lo que ha debido hacer. Entonces, ya lo que pasó, pasó. Ahora, mira, la próxima vez que vayamos al médico, yo espero de ti tal cosa y tal cosa. Irlo como, es como dándole un guión de Sí, lo que muy él cierto. debe hacer, para que él lo pueda, porque no lo interpreta de forma natural, entonces nosotros se lo decimos como lo debe hacer. Muy cierto. Fíjate que quiero leer aquí unas preguntas. Aquí todo el mundo te está mandando corazones y unas preguntas, pero aquí voy a contestar rápidamente porque son varias. Pero aquí en Tu Mundo Alicante nos dice cómo hacer para enseñarle a mi hijo a dejar el pañal. Esto tiene que ser con un acondicionamiento de un plan en donde sucesivamente se vaya planificando. Aquí tenemos otro comentario de Lourdes Oliveira. Espérate, que voy a hacer un paréntesis, ahí tienes que revisar lo que les dije de la integración sensorial. Puede ser Puede ser que esa pañal no lo dejes por varias cosas. Uno, o sea, la parte mental y conductual, que eso hay que trabajarlo con un especialista como Exacto. tú. Otro puede ser que le dé sensación el sentarse en la poseta, o en la taza, o en el watercloak. Sensación táctil, entonces hay que revisar eso. O puede ser que sencillamente sea buscador vestibular, que es el otro sentido que les iba a mencionar, y necesite pararse, entonces no puede estar el tiempo necesario sentado para poder evacuar o poder hacer pipí o lo que sea, porque no se mantiene nunca quieto. Entonces hay que verlo y Claro, trabajarlo desde hay que distintas cosas, evaluarlo ¿no? para poder establecer un sistema de aproximaciones sucesivas para alcanzar esa conducta. Aquí Lourdes Exacto. Oliveira nos dice, en el ámbito escolar, cómo tratarlo para el contacto con los niños. También eso sería a través de la parte conductual. Quería ver si habían otros comentarios. Ya, aquí hay un comentario de Juan Sebastián. Dice, me ha pasado que en el día mi hijo ha tenido desbordes y me doy cuenta que ese día no tengo mis emociones tranquilas. Y creo que a uno le pasa Ujú. eso que sus hijos, aparte de lo que han dicho. Fíjense, una de las cosas que hemos manejado aquí, que es muy importante, es este esquema de nosotros buscar mantener siempre el mismo eje de acción. ¿En qué sentido? Yo debo manejar mi
mi presencia, mi actuación con el niño de una manera estándar tranquila. Porque ¿qué ocurre? Estos son niños muy sensibles que se dan cuenta cuál es el cambio rápido de comportamiento de la persona que está a su guía. E inclusive puede ser una maestra, cuando tiene un cambio, inclusive se altera un poco. Nosotros tenemos que estar claros. El desorden acondiciona un retroceso porque el niño se bloquea. Y por tanto, nosotros tenemos que tener un margen de conducta, lo que llamamos en una tranquilidad, manejar un poco lo que se llama la paciencia. Aquí tenemos otro comentario. Alejandra So dice que gracias por los consejos. Ya va, que quería leerte aquí otros comentarios. Saludos a Educar en Conciencia que se ha conectado en el día de hoy. Pero fíjate que hablando todos estos aspectos, inclusive tomando en consideración lo del pañal y todo esto, nosotros hablamos también que hay algo que genera mucho estrés en estos chicos, que es lo que se llama la irritabilidad o la sensibilidad táctil, que es la parte de no muchos les gusta el abrazo, las caricias, el roce de las texturas, y fíjate que esto tiene mucho que ver con esta parte de lo que se llama el estímulo neuronal y el estímulo, los impulsos nerviosos, cómo actúan para ellos generar estas conductas. Ahora, ¿de qué forma y desde dónde podemos actuar para sensibilizar y trabajar esta sensibilidad táctil con el niño? ¿Cómo podemos trabajar esta sensibilidad táctil? Ok, mira, ya, en el comentario anterior, una herramienta que nosotros tenemos para hacer eso que tú estás diciendo, de estar tranquilos, que es fundamental, es la respiración. Y para cerrar eso, ¿no? Cuando nosotros, cada conducta, o mejor dicho, cada emoción genera un comportamiento a nivel respiratorio y a nivel de postura. Estamos hablando de los papás o el cuidador, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, fíjate que cuando tú tienes ira, tú te inclinas hacia adelante como un toro y empiezas a respirar así. Porque es la conducta, biológicamente lo que hacemos. Entonces, cuando tú entiendes que cada emoción tiene un patrón y modificas alguno de los factores de ese patrón, esa emoción se modifica. Entonces, por ejemplo, si tú tienes mucho estrés, tienes una corporalidad y tienes una respiración acelerada. Si tú cambias, aunque sea la respiración, y empiezas, como tu cerebro no sabe si estás realmente en una situación de estrés real o imaginaria, ese estímulo de la respiración calmada y una postura erguida y una postura tranquila va a darle un mensaje al cerebro: oye, ya no hay una situación de estrés, bajo el cortisol, y te relajas, y eso relaja a tu hijo inmediatamente. Entonces, practiquen mucho la respiración. Cuando estén en una situación muy estresada, respiren tranquilo y tengan una corporalidad relajada. Piensen y empiecen a pensar en un momento que sea súper relajante. Yo siempre le pongo a los papás en frío, porque si estamos en estrés, estamos ¿sabes? No tenemos la capacidad de análisis. En frío, anotar y ponerlo en un sitio visible. ¿Qué cosas a ti te relajan? Por ejemplo, ir música, bailar, lo que sea. Y anótalo. Porque en un momento de estrés no te vas a acordar que tú te relajas con la música. Entonces, tener esos momentos, esas estrategias rápidas de que puedas pasarte el switch del estrés y la respiración y la postura. No, y una de las cosas también de salir un poco de este contexto, si el niño tiene una situación de estrés, yo entro con una situación de estrés, eso es retroceso. Claro. Y darnos cuenta de una cosa, muchas veces he conversado con los padres y les he hablado inclusive de la respiración y hasta de salirte. Sal del contexto del niño y bebe un vaso de agua para que veas cuántas veces te has estresado en el día y tomes conciencia de esto. Porque, ¿qué pasa? Utilizan la respiración, pero el niño tiene una cantidad de conductas disruptivas, tiene una cantidad de crisis y no saben por qué. Y de repente eres tú que estás acondicionando este estrés. Entonces, una de las cosas que yo les invito a los padres que están aquí, tómense un vaso de agua cada vez que generen estrés y vean cuántas veces están en el día generando esto. E inclusive he tenido casos de señoras que me dicen, ya no puedo tomar más agua. Ay, pero ¿has tomado conciencia de cuántas veces te has estresado? No, porque fíjate, eso es una tener la conciencia de las cosas es vital para poderlas trabajar. Exacto. Es una super estrategia. Entonces, ahora te pregunto en el caso de la lo de táctil. Hipersensibilidad táctil, ¿de qué manera podemos nosotros agarrar y
y trabajar esta parte de los estímulos, porque por ejemplo, en el caso de los pacientes que yo veo, siempre hablo de lo que la importancia del uso de una esponja en el cuerpo de un niño con autismo, cómo ella trata un impacto a nivel de lo que es el cerebro, y lo que se llama el impulso nervioso va en una dirección diferente. Trato de yo estimularlo y darme cuenta de que hay una actitud o una conducta diferente. ¿De qué manera me podrías decir que podríamos trabajar también la irritabilidad sensorial, táctil? Táctil, ok, mira, de nuevo tiene que ver con la integración sensorial en general, ¿no? Y a mediano y largo plazo trabajar la parte biológica para bajar esa inflamación y esa intoxicación y así tener una mejor función cerebral. A corto plazo, bueno, no es tan a corto plazo porque el condicionamiento y todo eso lleva su tiempo, ¿no? Y tú lo manejas mucho mejor que yo. Pero una cosa en líneas generales con cualquiera de estas alteraciones de integración sensorial es trabajar de forma respetuosa ese estímulo poquito a poquito con situaciones positivas o satisfactorias. Por ejemplo, voy a hablar del caso de mi hijo. Mi hijo no toleraba una crema, nada en la cara, ni jabón, ni crema, nada. Tenía hipersensibilidad táctil, pero sobre todo del cuello hacia arriba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la terapeuta? Ella, por ejemplo, se ponía a jugar con él y le ponía, mira, vamos, el juego es que yo te voy a poner un puntito de crema en la nariz, que para él eso era horrible. Yo echarle el protector solar era, o sea, era una tortura. Y mientras tanto vamos a jugar. Y el juego es quién aguanta más. Yo también me voy a poner mi puntito en la nariz, la terapeuta, para poder jugar. Ok. Y él pasaba X cantidad de tiempo jugando, X cosas, no sé, jugando dominó, cartas, lo que sea que estuviesen jugando, con el puntito en la nariz. Entonces, claro, es como reeducar ese cerebro, porque recuerden que al final no es el estímulo que está llegando mal, ni que lo estás recibiendo mal, es la interpretación del cerebro de ese estímulo. Entonces, si tú reeducas la interpretación que hace ese cerebro, tú vas a tener una respuesta más adaptativa. Entonces, ese puntito en la nariz luego se convirtió en un puntito en la nariz y dos puntitos en la mejilla, en la medida que el niño lo vaya soportando. Entonces, poquito a poco, porque hay que tener una paciencia de monje, y respetar ese tiempo, vas agregando ese estímulo que a él lo ve como algo doloroso, molesto, irritante, lo que sea, con una situación positiva y satisfactoria, que en este caso sería el juego, preferiblemente utilizando sus intereses. Por ejemplo, si le gustan los dinosaurios, juegas algo de los dinosaurios, Claro. y ese cerebro va a ir como diciendo, oh, no es tan malo, no es tan malo esto. Y poco a poco vas a ir modificando esa interpretación que hace ese cerebro, ¿no? Y mientras tanto, pues tener tranquilidad, calma y respeto hacia el niño. O sea, si algo le abruma, respeta porque no es algo, o sea, respeta y trata de adaptarte, lo que tú decías del ambiente, porque no es algo que él quiera, no es una maña, es algo que su cuerpo no lo tolera. Igual como el ruido de la licuadora en el caso del auditivo. Igual como, por ejemplo, a nivel propioceptivo, niños que se paran en la noche porque requieren, por ejemplo, un truco es apretarlos con la manta, para que ellos queden como apretados así, embutidos en la cama, y eso les va a dar esa regulación. O a nivel visual, niños que se tapan así cuando hay luz, con sus lentes. O sea, hay muchos truquitos, pero para eso necesitan determinar el perfil sensorial del niño. Sí, fíjate, una cosa que yo le iba a hacer aquí una propuesta a esta gente, va a hacerle una propuesta a Chachachán, porque fíjate, ya el tiempo del live se está acabando, pero yo creo Sí, que se aquí te hay acaba. mucha tela todavía por cortar, y quería preguntarles a ustedes, si ustedes quisieran que se fuera la segunda parte del manejo del estrés en el autismo con Joseph, a ver si es posible, si ustedes quisieran, me van anotando allí. Mientras tanto, hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Todas las herramientas que sean visibles para poder ayudar en esta parte de la estimulación, el rozar con objetos, el poco a poco aproximar, porque fíjense algo, si yo utilizo el estímulo de la crema en la cara, como ella me estaba diciendo de su hijo, pero yo le echo la crema en toda la cara, él no va a aceptar ese comportamiento y por No va a ser tanto estresante. no lo va a aceptar, lo va a rechazar y por tanto no vamos a tener el alcance de poder acondicionar a lo que queremos, pues a que él tenga más aceptación a la sensibilidad. Mientras tanto, ustedes me van diciendo si ustedes quieren la segunda parte para seguir hablando de esto, porque ya a nosotros nos queda apenas muy poco tiempo y tenemos que darle el cierre. Entonces, fíjate, ¿qué podrías decirnos? Porque ya estamos casi en el corte del live.
¿De qué manera nosotros podemos observar que el niño con autismo maneja un estrés y de qué manera podemos nosotros darnos cuenta de que debemos frenarlo? Ok, bueno, todas las conductas que mencionan los papás, esas hipersensibilidades a nivel de estímulos, o sea, sensoriales, las estereotipias, el comportamiento ansioso que tienen muchos niños, eso denota, o nota, mejor dicho, que hay estrés. Y es súper, mira, el niño con autismo que no tiene estrés es muy raro porque ellos tienen una alteración en los neurotransmisores y tienden a tener picos de cortisol, no, porque no tienen, por ejemplo, de repente un GABA que funcione adecuadamente para tener esos picos, corte, pico, corto, pico, corto, sino que se quedan todo el tiempo así crónicos, ¿no? Bueno, y además hay otra pila de procesos orgánicos que también predisponen a esto, ¿no? Entonces, estrategias. Uno, los papás conocer el autismo y saber y leer a su hijo para poder ayudarlo. Dos, tener paciencia y entender que no es algo que ellos quieran hacer porque es una pataleta, es algo que su cuerpo, ellos no lo pueden controlar. Entonces, más bien ponerse en el lugar de tener empatía y relajarse, utilizar la respiración, las posturas como herramienta para nosotros estar calmados, poder afrontar los retos que vamos a tener y además también ser un espejo para ellos y que ellos también se calmen y no sale como más leña al fuego. Y lo otro súper, súper importante es de verdad adoptar un estilo de vida acorde a las necesidades que tiene tu hijo. Porque de esa manera tú vas a atender sus necesidades, vas a bajar, a potenciar su salud, su funcionalidad y toda la familia se va a ver beneficiada con esto. Eso yo lo enseño en mi curso, que es estilo de vida, pero de forma muy práctica, porque también se entiende que los cambios de hábitos son muy complejos y que los papás no tienen idea de tantas cosas que hay que hacer. Entonces, por lo menos en ese curso está todo como muy práctico para que tú te montes en esas estructuras y trabajes a nivel emocional, ambiental, alimentario y sensorial, porque todo eso va a impactar de manera positiva la funcionalidad y la salud de tu hijo y la calidad de vida de toda la familia. Okay. Y por último, a nivel de estrés, bueno, entender que también todo depende del significado que nosotros le damos a las cosas. O sea, las cosas o las situaciones no tienen significado como tal, nosotros se lo damos. Entonces, si nosotros trabajamos nuestras creencias o de lo que pensamos o esperamos o asumimos del autismo como tal, vamos a tener un mejor manejo de él. No es lo mismo una familia, por ejemplo, que el autismo lo vean como alguna situación, como tú lo decías al principio, que el niño está cursando, pero que no es el niño, a otra familia que vea el autismo como ya es la condena de su vida, ¿entiendes? Exacto. Porque obviamente la actitud, el manejo, todo va a ser diferente. Entonces allí deben empezar por resignificar qué es el autismo realmente, y para eso hay que prepararnos como papás. Bueno, fíjate que yo quisiera ahí, Joanny, que si nos pudieses copiar cuál es tu contacto para poder seguirte en las redes mientras yo doy dando el cierre. Bueno, mi gente bonita votó y dijo que sí, nos vamos entonces a la segunda parte porque todavía hay mucho que discutir acerca de este tema, hay muchas herramientas aún por darles a ustedes que se lo merecen, mi gente bonita. Y mi mensaje del día de hoy es que el estrés simplemente es una situación tan vulnerable en esta población azul, en donde nosotros tenemos principalmente manejar la paciencia, la paz y la tolerancia, y sobre todo nosotros ser el factor que guíe el contexto de la tranquilidad. Darnos cuenta que definitivamente si nosotros también manejamos la tranquilidad, nuestros hijos están en paz y en tranquilidad, y evaluar qué es aquella situación que está siendo vulnerablemente estresante en nuestro hijo con autismo. Se les Claro. quiere, mi gente bonita, se les va para la segunda parte, tienen que estar pendientes de las historias y yo muy complacida de que hayan estado con nosotras conectadas. Muchísimas gracias, Giovanni, por haberme acompañado. Un gran abrazo para ti, un beso para Gracias a todas ti. las personas, mis gentes bonitas que están aquí conectadas y nos vamos entonces para la segunda parte de Domingo de Live. Un gran beso, chao. Chao, gracias por invitarme. De nada. Los espero. Cualquier cosa, estamos a la orden en mi cuenta, especialmente feliz, y también en la página.